Hola mundo de segundo, ahora sí empezamos tema nuevo, ya vamos por la unidad 4, estamos en la tercera evaluación y vamos a ver lo que es la reconquista. Esto va a ser un poco, esto va a ir de hilo, vamos a hacer 4 y el 6 lo vamos a hacer, el 6 casi entero de hilo porque es la reconquista entera. Sabéis que dimos al Andaluz y que llegaron hasta Poitiers, la batalla de Poitiers en 1732 y en España sobre todo la de Covadonga que fue en 1722. A partir de ahí se organizan los reinos cristianos y empieza el descenso y la conquista de los territorios. Aquí tenéis, en este tema, vamos a ver del siglo VIII al siglo XIII, que se va a configurar más o menos como está en ese mapa, y el eje cronológico que lo tenéis abajo en el libro también. Que es pues lo que estamos diciendo, desde el siglo VIII hasta el siglo XIII. En esta parte no vamos a ver solo lo que es la parte de reconquista, sino cómo se van a formar el reino de Castilla y de Aragón, porque antes lo que teníamos era el reino visigodo, cuando vinieron los musulmanes se formó Al-Ándalus y no había otro reino. Y ahora vamos a ver cómo a partir de la batalla de Covadonga y la reconquista hacia abajo, pues se forman, a partir de unos condados, se forman los principales reinos de la península ibérica. Los primeros reinos y condados cristianos. ¿Cómo se forman? Pues como hemos dicho. Llegaron hasta el norte y en las montañas de Covadonga fueron frenados. ¿Y quién los frenó? La otra vez lo vimos bastante rápido, se llamaba Pelayo. Pelayo es el primer rey que podemos considerar. Esa es una estatua que tiene en Cangas de Onís y podemos considerar que es el primer rey de la Edad Media, fuera ya de lo que es el mundo visigodo. Luchan en la batalla de Covadonga en el 722 y luego Alfonso I y Alfonso II, lo tenéis aquí y lo tenéis en el libro, extienden lo que es el reino hacia el este y hacia el oeste, hacia Galicia, y el reino de Asturias se configura ya como en toda la franja de la España verde, toda la franja norte de lo que es España. Ponen la capital en Oviedo y en ese momento pues podemos hablar de que se empieza ya la reconquista, y estamos hablando mediados del siglo VIII. Tenéis abajo una definición de reconquista también, que la tenéis aquí, el término, pero ya sabéis lo que es, pues volver a conquistar los territorios que habían sido cristianos de los visigodos, por eso es reconquista. Vamos a hacer un inciso aquí de los primeros reinos y vamos a ver el arte prerrománico asturiano. ¿Por qué? Pues porque acabamos de ver el románico y esto era anterior, por eso se llama prerrománico. Vamos a tener la bóveda de medio cañón, vamos a tener algunas de las características y lo estáis viendo aquí. Esto es Santa María del Naranco. Os he dejado un pequeño vídeo que está bastante bien del conjunto del Naranco y vais a flipar porque por la edad que tiene, que es del siglo VIII, y las características que tiene. Os pongo aquí una foto como adelanto, y ese es el conjunto. Vamos, el conjunto porque tiene varios edificios, pero ese es el palacio principal. Esta otra iglesia que se llama San Miguel de Lillo, y ya veis que tiene arcos de medio punto, tiene pequeños vanos, está considerable la altura, vemos aquí los contrafuertes, y es un poco, digamos, precursora del estilo románico que hemos visto en el punto anterior. La marca hispánica y los primeros reinos y condados pirenaicos. También he dejado en documental muy cortillo. Carlomagno hace algunas expediciones contra los musulmanes en la península ibérica. Controla Jaca, Pamplona, Gerona, o sea, todo lo que es la franja norte de los Pirineos. ¿Qué hace? Pues para evitar que los musulmanes vuelvan a subir otra vez, hace una serie de condados, lo que es los Pirineos, que se llaman marcas, es la marca hispánica. Todos esos territorios de la marca hispánica, marca significaba terreno fronterizo, y ahí ponía a unos marqueses, por eso era marca, ponía a unos marqueses y a unos condes, eran condados y marquesados, marca. Pero marca significa que está en el borde del territorio. Entonces, de esas marcas que hay y de esos condados surgen los primeros reinos. ¿Por qué surgen estos primeros condados y estos primeros reinos? Porque no pone ahí al frente un virrey o pone un conde muy poderoso, sino que los condados catalanes pues hace 3 o 4 condados. El condado de Barcelona, el condado en Aragón hace lo mismo, y en el reino de Pamplona también. Pasado un tiempo razonable, estos se hacen porque estaban, digamos, un poco abandonados de la mano de Dios, no estaban tan integrados como los otros, aparte porque estaba la frontera física de los Pirineos. Pues resulta que se hacen independientes. Estos
condes se hacen independientes. Primero se hace por un lado el reino de Pamplona y luego los condados aragoneses y los condados catalanes terminarán configurando lo que es la corona de Aragón posteriormente, que será uno de los grandes reinos de la península ibérica. A partir de la batalla de Roncesvalles, que la tenéis aquí también, la batalla de Roncesvalles, tenéis aquí un comentario en el libro, al final del siglo VIII, tenéis aquí, hay un texto narrado medieval que era la canción de Roland, y está puesto aquí, porque allí perdió la vida Roland y era de estas canciones medievales, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, lo que hemos visto en el mapa, y eso es por un lado cómo se iba a formar el reino de Aragón. ¿Y el reino de Castilla cómo se iba a formar? Pues primero vamos a tener la primera fase que hemos visto ya, que era el reino de Asturias, y ahora se va a extender un poquito más abajo y va a ser el reino de Asturias se va a convertir en el reino de León. Alfonso III y otros reyes aprovechan las disputas internas del califato y se extienden hacia el Duero, llegando hasta la frontera, intentaban aprovechar siempre los ríos. Se crea en el siglo IX, se crea el reino de León y se repuebla todo el valle del Duero con gente del norte. Y es Ordoño III el que traslada la capital, ya en el siglo X, traslada la capital de la corte a León. ¿Por qué? Porque el territorio, como veis en el mapa, ya se había hecho bastante grande y Oviedo se había quedado muy al norte. En verde más oscurillo tenéis arriba del todo lo que era el reino de Asturias primigenio, y ahora es el reino de Asturias y León, que al final termina, como pone la capital en León, termina llamándose históricamente el reino de León. Al final terminarán llegando a lo que es esta zona, que la tenéis abajo, que es la expansión que se produce ya en el siglo X. Y hay una repoblación, que la vamos a trabajar un poquillo. Allí en esta frontera del Duero donde se estabiliza la frontera. Lo que pasa, ¿por qué se estabiliza y no siguen para abajo? Porque en el 929, si acordáis de Al-Ándalus, ¿qué pasa en el 929? Se proclama el califato con Abderramán. Entonces, tienen un ejército, al ser ya centralizado y tener califato, hay un ejército bastante fuerte. Y entonces Al-Mansur, que es el que comanda el ejército, intenta recuperar ciudades perdidas con ataques rápidos y violentos y con saqueos de ciudades, que se llaman las razias. Aquí tenéis algunas de las fotos de Al-Mansur y lo que hacía desde el califato y hace una racia, incursiones rápidas donde saqueaba las ciudades y volvía al de esto. Aquí tenéis en el libro, también tenéis un apartado que habla, el obispo de Astorga en una crónica, y habla de las racias de Al-Mansur. Entonces, se estabiliza la frontera y del reino de Asturias se pasa al reino de León. ¿Cómo se origina? ¿Cómo pasamos del reino de León al reino de Castilla? Pues sigue pasando el tiempo y las racias se producen casi siempre por el este, por la zona de Aragón. Allí tuvieron que construir muchísimos castillos, que es lo que le dio a la zona este nombre. Castilla significa tierra de castillos. De hecho, tenéis un vídeo de mi primo que os he dejado ahí que nos dice que nosotros tenemos ahora 8.000 y pico municipios, pueblos y ciudades en España, y hay unos 10.000 castillos. Hacerse una idea de cómo era la situación, de cómo era la historia, como estaba. Al estar lejos de León, los condes gozaban de cierta independencia, y en el siglo X uno de los condes, que se llamaba Fernán Núñez, se desliga de la corona y nace el condado de Castilla. Hay un condado que se llama Castilla y ya pues ahí se hace conde y se hace independiente de lo que es el reino de León. Vamos a ver aquí en el mapa y ahora seguimos viendo un poquillo. Este es el primer... las poblaciones y los castillos que había y la primera expansión de lo que es Castilla cuando era un condado. Tenemos arriba Santillana del Maestro, eso que es Cantabria, seguimos bajando y ya la población que tenemos aquí abajo, que es Sepúlveda, esto ya pertenece a la actual provincia de Segovia. O sea, fue ampliándose, lo vamos en el color de más oscuro a más claro. Aquí permanece el Reino de León y por aquí toda esta zona se va ampliando a lo que es la expansión del condado de Castilla en el siglo X. Y ahora,
El siguiente apartado es ¿cómo pasa de ser un condado a ser un reino? Pues en el siglo XI el condado de Castilla queda incorporado al reino de Pamplona. Aquí ya sabes que siempre están, que si me caso, que si me descaso, que si dejo, como pasó con el imperio carolingio, lo de parto, entré y se lo doy a mi hijo, ahora caso a mi hija con no sé quién, y luego... Y al final se queda con el reino de Pamplona. ¿Qué pasa? Que en 1029 Sancho III, que era rey de Pamplona, nombra a su hijo Fernando conde de Castilla. Él se queda con el reino de Pamplona y a su hijo lo nombra conde de Castilla. ¿Qué pasa? Que era el heredero también a la corona de Pamplona, o sea, iba a heredar Pamplona y el condado de Castilla. Y este hombre, Fernando, que no es Fernando el Católico, que es otro Fernando, es Fernando I, se casa con Sancha. ¿Quién era Sancha? Diréis, ¿qué lío me está haciendo Cristóbal? No, es muy sencillo, es muy sencillo. Fernando I, que era el heredero de la corona de Pamplona y del condado de Castilla, se casa con Sancha, que era la hermana de Bermudo III de León, que no tiene hijos. O sea, cuando Bermudo III, el rey del reino de León, el rey de León, muere, lo hereda su hermana. Y su hermana se casó con Fernando, o sea, entre los dos heredan el reino de Pamplona, el condado de Castilla y el reino de León. Total, que Fernando I es el primer rey de la corona de Castilla. La corona de Castilla que va a incorporar, como hemos dicho, lo que era el gran condado de Castilla, el reino de Pamplona, que lo había heredado del padre, y por parte de la mujer, el reino de León. Bueno, ¿y esto? Ahora, vamos a ver cómo se hace un poco, ya hemos visto cómo se van expandiendo hacia el sur, y en el siglo XIII pues lo que se hacen es nuevas repoblaciones. Estas repoblaciones se hacen con ayuda de, igual que en la guerra, se hacen con ayuda de los nobles y de los militares. Veréis, si había un conde que tenía una tropa de soldados, esto lo otro se ponía a disposición del rey. Y las órdenes militares, que vamos a ver después lo que eran, pues también tenían tropas de soldados, de monjes guerreros, que también se ponían a las órdenes de los reyes. ¿Qué pasa? Que como estos terrenos al sur hacían como Carlomagno, los terrenos que estaban al sur y que eran fronterizos, eran territorios que los reyes se le otorgaban a las órdenes militares. Entonces el ducado de Toro, el ducado de... Todos estos ducados y todos estos condados que veis por aquí, los reyes se lo encomendaban a los nobles, que eran más guerreros, y tenían ejércitos, y a las órdenes militares. Entonces, se hace una repoblación cediéndole a las órdenes militares y a los nobles esto. En Castilla se hace una repoblación con cristianos del norte, y en Aragón con mudéjares, que ya sabéis lo que eran los musulmanes que habían mantenido su religión y sus costumbres. Como hemos dicho, ¿qué eran las órdenes militares? Pues eran caballeros dedicados a la guerra y a la oración, eran como monjes guerreros, pero que eran verdaderos ejércitos, participan en la conquista y son gratificados pues con los territorios. Todos ellos los controla un gran maestre, y aquí tenéis las zonas por donde se extiende. La vamos a ver mejor porque en el mapa se ve siempre mucho, mucho mejor. Aquí tenéis el reino de Granada, que era musulmán, y aquí tenéis las distintas órdenes, porque hay muchas más. Está la orden del Temple, pero aquí las que vamos a ver son la orden de Montesa, la orden de Santiago, la de Calatrava y la de Alcántara. Vais a ver muchos pueblos ahí en Castilla, por ejemplo, que se llama Santiago de Calatrava, Santiago no sé qué de Calatrava, el campo de Calatrava, Calatrava la Nueva, porque eran pueblos de Calatrava la Vieja, los tenéis ahí, eran de esta. Y si luego veis alguna iglesia, muchas veces vais a ver esto, la cruz larga, que la que tiene Velázquez, por ejemplo, en el Sayo, o la que tiene en Quevedo, es la cruz de Santiago. Y estas cruces representan las otras órdenes, Calatrava, Alcántara y Montesa. ¿Cómo se hace la repoblación? Pues se hace mediante estos métodos, los repartimientos y las capitulaciones. Esto lo vamos a trabajar luego en las actividades, y vamos a ver la integración de esto también a través de un par de actividades, y con esto vamos a tener esto ya controlado. Esto vamos a hacer también, como hacemos siempre, un pequeño ejercicio de imaginación, y vais a imaginaros que vais a repoblar un poblado, y con esto lo dejamos por hoy. Os voy a poner todo con detalle en el Classroom, y nos vemos el próximo día. Bueno, no nos vemos, pero aquí estamos. Adiós.